Bienvenidos, en este video te explicaré de forma sencilla qué es una constitución, modelos de desarrollos alternativos en Latinoamérica y los hechos significativos que vivió Colombia antes de la constitución del 91. ¿Qué es una constitución? Es la ley fundamental y suprema de un país. Establece cómo se organiza el Estado, define los derechos y deberes de los ciudadanos y garantiza principios como la libertad, igualdad y justicia. Es la base del orden jurídico y político y todas las leyes deben respetarla. Ella limita el poder de los gobernantes y protege los derechos fundamentales, asegurando que ninguna ley o autoridad pueda violarlos. Por eso se considera la base de la democracia y del respeto por la dignidad humana. Modelos de desarrollo alternativos en Latinoamérica. Estos cuatro modelos destacan la importancia de la sostenibilidad, justicia social, el desarrollo local y la protección del territorio. Promueve la integración cultural, la integración comunitaria, el fortalecimiento de economías locales y el cuidado de los recursos naturales, buscando bienestar, equilibrio y desarrollo sostenible para las comunidades. Componentes émicos del bienestar hacia un modelo alternativo de desarrollo. Este modelo ayuda a comprender las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo, destacando la importancia de integrar culturas, valores y bienestar, promoviendo una sociedad más equilibrada, ofreciendo alternativas válidas para mejorar el desarrollo sostenible según cada cultura. Una amiga para el postdesarrollo. Este modelo promueve la sostenibilidad, la justicia social y el crecimiento económico con participación comunitaria, busca fortalecer el tejido social y preservar las culturas tradicionales, fomentando la unión y el sentido de pertenencia. Desarrollo local. Es una estrategia para mejorar la calidad de vida considerando aspectos sociales, económicos y ambientales, empoderar a las comunidades para gestionar sus recursos y soluciones, promoviendo su bienestar y sostenibilidad. Etnicidad, desarrollo y buen vivir. Este modelo promueve una protección del territorio, el cuidado de los recursos y el fortalecimiento de las economías locales mediante el trabajo en equipo y propuestas indígenas que buscan armonía con la naturaleza. Favorece la permanencia y la supervivencia comunitaria, promoviendo una vida sustentable y colectiva. Antes de la Constitución Política de 1991, Colombia experimentó importantes cambios en su historia, marcados principalmente por la consolidación del Estado y desarrollo económico, social y cultural. Durante esta época, el país pasó por diferentes etapas que contribuyeron a su transformación y evolución. La independencia y la creación de la Gran Colombia. El siglo XIX comenzó con la lucha por la independencia de Colombia y de otras naciones latinoamericanas. En 1810 se inició el proceso de emancipación liderado por figuras como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Después de una dura guerra de independencia, en 1819 se logró la victoria definitiva y se creó la Gran Colombia. La separación de la Gran Colombia y la creación de la República de la Nueva Granada. A pesar de los esfuerzos para mantener la unidad de la Gran Colombia, las diferencias políticas y económicas llevaron a su disolución en 1831. A pesar de entonces, se creó la República de la Nueva Granada, que posteriormente se transformaría en la República de Colombia. Durante esta etapa, se estableció una constitución y se consolidaron las bases de Estado colombiano. Hubo entrechoque otras varias constituciones y cambio de nombre y de rumbo de la República, entre los cuales destacan los ensayos federales, cuya expresión máxima se alcanza en la Constitución de Río Negro, Estados Unidos de Colombia en 1863. En 1851, el Congreso decretó la abolición definitiva de la esclavitud. En 1861, Mosquera ordenó también la segunda expulsión de los jesuitas e impone la desmortización de bienes de manos muertas. El desorden institucional, la quiebra de la hacienda pública, las rivalidades entre caudillos, encontraron al fin un dique en la Constitución de 1886 que canceló el federalismo definitivamente y fortaleció el poder central. Núñez fue su gestor al encabezar el movimiento de la regeneración. La violencia y la guerra de los 1000 días. A finales del siglo XIX, Colombia vivió una época de inestabilidad política y social, marcada por la violencia y los conflictos armados. Uno de los episodios más trágicos fue la guerra de los 1000 días, en 1899-1902, un conflicto bélico que dejó un saldo de miles de muertos y graves consecuencias para el país. Esta guerra tuvo como origen las tensiones entre los partidos políticos y las desigualdades sociales. El auge de la economía cafetera. A pesar de los conflictos y las dificultades, el siglo XIX también fue testigo del desarrollo económico de Colombia, impulsado principalmente por el auge de la industria cafetera. La producción y la exportación de café se convirtieron en la principal fuente de ingresos del país, generando un importante crecimiento económico y transformando la estructura social y cultural del país.
La consolidación del Estado y la construcción de infraestructuras. Durante el siglo XIX, el Estado colombiano se consolidó y se fortaleció, creando instituciones y establecimientos políticos que contribuyeron al desarrollo del país. Se construyeron importantes infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos, lo que facilitó el comercio y la comunicación entre las diferentes regiones de Colombia. La violencia bipartidista. Uno de los momentos más turbulentos de este siglo fue el periodo conocido como la violencia, que se desató tras el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este evento desencadenó una ola de violencia y enfrentamientos entre diferentes grupos políticos y armados, dejando un saldo de miles de muertos y desplazados. El Frente Nacional. Ante la necesidad de poner fin a la violencia, se estableció en 1958 el periodo conocido como el Frente Nacional, que consistió en una alternancia en el poder entre los dos principales partidos políticos del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Durante este periodo se implementaron políticas de estabilidad y desarrollo económico, pero también se generaron tensiones y conflictos sociales. El surgimiento de los grupos armados. A partir de la década de 1960, Colombia fue testigo del surgimiento de diversos grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y los grupos paramilitares. Estos grupos se involucraron en actividades de guerrilla, narcotráfico y violencia, generando un impacto significativo en la vida política y social del país. El narcotráfico. En la década de 1980, Colombia se convirtió en uno de los principales países productores y exportadores de droga en el mundo. El cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, se convirtió en uno de los actores más influyentes en el escenario nacional e internacional. Esta época estuvo marcada por una gran violencia y corrupción, así como por la lucha del Estado contra los cárteles de la droga. Desmovilización del M-19. En la década de 1990, el M-19 se desmovilizó y participó en el proceso de creación de la nueva Constitución. Esto fue un hito importante, ya que demostró que era posible una salida democrática al conflicto. Opinión y postura crítica. Antes de 1991, Colombia vivió marcada por la violencia, exclusión y la desigualdad. La Constitución de 1886 era obsoleta y no garantizaba una participación democrática real. El narcotráfico, la exclusión de minorías y la violencia reflejaban la debilidad del Estado. La desmovilización del M-19 y la Asamblea Constituyente fueron pasos claves, pero evidenciaron la necesidad urgente de un cambio estructural. La Constitución de 1991 fue una respuesta de esperanza, transformación hacia una sociedad más incluyente, pluralista y democrática que clamaba mayor equidad y derecho. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y aún enfrenta desafíos como violencia, corrupción y desigualdad. En pocas palabras, la Colombia anterior a 1991 fue un reflejo de los retos de construir una sociedad más democrática en medio del conflicto. La nueva representó un paso hacia la esperanza de un país más equitativo, pero se requiere un compromiso constante de la sociedad y del Estado.